Un exitoso empresario recibe un misterioso sobre que revela un secreto enterrado en su pasado. En su búsqueda de la verdad, lo pierde todo y se enfrenta a su mayor prueba. Pero cuando está al borde del abismo, un milagro inesperado cambia su destino para siempre. ¿Podrá descubrir su verdadero propósito antes de que sea demasiado tarde? La ciudad brillaba bajo la tenue luz de los faroles, reflejando su resplandor en las calles mojadas por la reciente lluvia. Miguel Alencar, impecablemente vestido, descendió de su automóvil de lujo con la precisión de quien ha convertido la perfección en una costumbre. Ajustó su corbata con un movimiento ensayado y avanzó con pasos firmes hacia la entrada de un hotel exclusivo, donde lo aguardaba una reunión de negocios crucial. A simple vista, Miguel era el ejemplo vivo del éxito. Dinero, poder, influencia, todo lo que cualquiera podría desear. Sin embargo, mientras cruzaba las puertas de cristal, una sensación helada recorrió su espalda. No podía explicarlo, pero algo en su interior le advertía que esa noche no sería como las demás. A kilómetros de distancia, en un modesto apartamento, Ana Clara se arrodillaba en oración. Sus manos entrelazadas temblaban levemente, no por miedo, sino por la profunda conexión que sentía con su fe. Había enfrentado más pruebas de las que podía contar, pero nunca había perdido la esperanza. En su corazón, una certeza se hacía cada vez más fuerte. Algo estaba a punto de cambiar. Mientras Miguel tomaba asiento en la lujosa sala de reuniones, un sobre apareció frente a él, depositado discretamente por una mano desconocida. Lo miró con curiosidad, sin saber que dentro de ese simple papel se escondía una verdad capaz de cambiar su mundo para siempre. Ahora dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Miguel deslizó los dedos sobre el sobre, sintiendo la textura del papel con una mezcla de curiosidad y recelo. No había remitente ni indicios de quién lo había dejado en la mesa. La reunión continuaba a su alrededor, pero su mente se desconectó por completo de las voces y las cifras proyectadas en la pantalla. Con un suspiro apenas perceptible, rompió el sello y extrajo una hoja doblada. Sus ojos se fijaron en el mensaje escrito a mano con una caligrafía firme y precisa. Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Pregunta por tu verdadero nombre. Frunció el ceño. ¿Su verdadero nombre? Su pulso se aceleró sin razón aparente. En toda su vida jamás había cuestionado su identidad. Miguel Alencar no solo era su nombre, era su marca, su legado, su garantía de éxito. Dobló la nota con rapidez y la deslizó dentro del bolsillo de su chaqueta, intentando recuperar la compostura. Pero su mente ya no estaba en la reunión. Las palabras retumbaban en su cabeza, resonando con una inquietud que no lograba entender. Cuando la reunión terminó, sus socios se acercaron a él con felicitaciones y apretones de manos. Sonrió de manera automática, pero su mente estaba lejos. Apenas cruzó la puerta del hotel, sacó su teléfono y marcó el número de su asistente personal. «Clara, necesito que investigues algo para mí». «Por supuesto, señor Alencar». «¿De qué se trata?». Miguel dudó. ¿Cómo formular una petición cuando ni siquiera entendía lo que estaba buscando? «Quiero que verifiques mi información personal. Actas de nacimiento, registros familiares, todo. Quiero saber si hay algo que no encaje». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Está todo bien, señor?». «Sí», respondió, aunque no estaba seguro de ello. «Solo quiero confirmar algo». Colgó y respiró hondo. No entendía por qué, pero tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás había imaginado. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Ana Clara sintió un escalofrío inesperado durante su oración. Abrió los ojos con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. No sabía por qué, pero una certeza la invadió. Alguien, en algún lugar, necesitaba desesperadamente encontrar la verdad. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Miguel no pudo conciliar el sueño esa noche. Su mente giraba en torno a la nota anónima, a la posibilidad absurda de que su identidad no fuera la que siempre creyó. Se levantó antes del amanecer y revisó los documentos que tenía a la mano. Su acta de nacimiento, registros escolares, pasaporte, todo parecía en orden.
pero algo dentro de él le decía que la verdad no estaba en esos papeles. Al llegar a su oficina esa mañana, encontró a Clara, su asistente, esperando con un sobre en la mano. Hice la investigación que me pidió, señor Alencar. Encontré algunos archivos antiguos en el registro civil. Miguel tomó el sobre y lo abrió con rapidez. Lo primero que vio fue un nombre: Gabriel Vasconcellos. Sintió un escalofrío. ¿Quién es este?, preguntó, aunque la respuesta parecía obvia. Clara vaciló. Este nombre aparece en un registro de adopción hace más de 30 años y coincide con su fecha de nacimiento. El aire se volvió pesado. Miguel sintió que el piso bajo sus pies temblaba. Eso no tiene sentido. Yo no fui adoptado. Mis padres... Su voz se apagó. Su infancia era un recuerdo borroso, cubierto por imágenes fragmentadas que nunca le parecieron extrañas hasta ahora. Siempre asumió que la falta de recuerdos claros se debía al tiempo. Pero, ¿y si no? Apretó el papel con fuerza. Su respiración se aceleró. ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? No hay información clara en los archivos públicos, señor. Solo encontré este nombre y un número de referencia en el hospital donde nació. Miguel se levantó de golpe. Consigue una cita con quien sea necesario. Voy a llegar al fondo de esto. Clara asintió con preocupación. Mientras tanto, en un barrio humilde, Ana Clara sintió un impulso inexplicable de ir a la iglesia más cercana. Se arrodilló ante el altar y cerró los ojos, sintiendo una paz extraña, como si estuviera a punto de ser parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Las piezas del destino comenzaban a moverse. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. El día transcurrió en una neblina de incertidumbre para Miguel. A pesar de su apariencia serena, su mente estaba sumida en el caos. La revelación de su posible adopción lo atormentaba. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera sabido? ¿Por qué sus padres le ocultaron algo tan importante? Al final de la tarde, sintió que el aire en su oficina se volvía sofocante. Necesitaba salir. Sin rumbo fijo, condujo por la ciudad, hasta que, sin darse cuenta, sus manos giraron el volante y estacionó frente a una iglesia pequeña, iluminada tenuemente por la luz del atardecer. Nunca había sido un hombre religioso. Las iglesias le parecían lugares lejanos, ajenos a su mundo de contratos y números. Sin embargo, algo en esa iglesia lo llamaba. Empujó la puerta y entró. El aroma a incienso flotaba en el aire y unas pocas personas rezaban en silencio. Sus pasos resonaron sobre el suelo de madera mientras avanzaba hacia las bancas. Se sentó, sin saber exactamente por qué estaba ahí. Fue entonces cuando la vio. Ana Clara estaba de rodillas en un extremo de la iglesia, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en profunda oración. Había algo en ella, una serenidad, una paz que Miguel nunca había sentido en su vida. Sin darse cuenta, su mirada se quedó fija en ella. Ana Clara abrió los ojos lentamente y lo vio. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No la conocía, pero algo dentro de él le decía que sí. Ana Clara sintió lo mismo, un sentimiento inexplicable de familiaridad, como si ese momento estuviera predestinado. Él apartó la mirada y se puso de pie apresuradamente, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Se dirigió a la puerta con pasos apresurados, pero antes de salir, giró la cabeza y la vio una última vez. Ana Clara lo observaba con una expresión serena, como si entendiera algo que él aún no comprendía. Miguel salió de la iglesia con la sensación de que, sin quererlo, acababa de dar el primer paso hacia un camino del que no habría vuelta atrás. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Esa noche Miguel apenas pudo dormir. Se removía en la cama, inquieto, con imágenes extrañas invadiendo su mente. Fragmentos de recuerdos que no reconocía. Un niño pequeño corriendo por un pasillo iluminado. Una mujer con una voz dulce llamándolo, pero su rostro permanecía borroso. Un llanto lejano, una despedida silenciosa. Se despertó de golpe, con el corazón acelerado y el sudor perlándole la frente. Miró el reloj, las 3:47 a.m. Respiró hondo, tratando de calmarse. Nunca había tenido sueños como ese.
¿Era su mente jugándole una mala pasada o eran memorias enterradas intentando salir a la superficie? Al día siguiente, aún perturbado, decidió volver a la iglesia. No estaba seguro de por qué, pero sentía que encontraría respuestas allí. Cuando entró, la vio de nuevo. Ana Clara estaba de pie, encendiendo una vela frente a un altar. Parecía completamente en paz, como si nada en el mundo pudiera afectarla. «Volviste», dijo ella suavemente, sin voltear a verlo. Miguel sintió un escalofrío. «¿Nos conocemos?», preguntó con cautela. Ella sonrió levemente antes de girarse para mirarlo. «No lo sé, pero siento que sí». Miguel tragó saliva. Había algo en ella que le provocaba una extraña sensación de familiaridad, pero no lograba comprender por qué. «Anoche tuve un sueño», confesó, sin saber por qué sentía la necesidad de compartirlo. Eran recuerdos, de una infancia que no recuerdo. Ana Clara lo miró con atención. «Tal vez no fue un sueño», dijo con calma. «Tal vez es Dios mostrándote lo que has olvidado». Él frunció el ceño. «No soy un hombre de fe. Eso no significa que Dios no tenga algo preparado para ti». Miguel se quedó en silencio. No quería admitirlo, pero algo dentro de él le decía que ella tenía razón. «Tal vez pueda ayudarte», dijo Ana Clara, con una suavidad que lo desarmó. «Si hay algo que necesitas encontrar, no debes hacerlo solo». Por primera vez en su vida, Miguel sintió que tenía que confiar en alguien más, y, sin entender por qué, supo que Ana Clara era la persona indicada. «Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir». Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para Miguel. Mientras su asistente continuaba investigando su origen, él comenzó a pasar más tiempo con Ana Clara. No entendía por qué, pero hablar con ella lo tranquilizaba. Su voz, su fe inquebrantable, su forma de ver la vida, todo en ella era diferente a lo que él conocía. Una tarde recibió una llamada de Clara. «Señor Alencar, encontré algo. Creo que debería verlo en persona». Miguel sintió un nudo en el estómago. Minutos después estaba en su oficina, frente a su asistente, quien sostenía un expediente. «Este es el archivo del hospital donde nació», dijo ella extendiéndole los documentos. «Y esto es el certificado de defunción de sus padres biológicos». Miguel sintió un escalofrío al ver los nombres. No eran los de las personas que lo criaron. «Murieron en un accidente cuando usted tenía 3 años», continuó Clara. «Fue llevado a un orfanato por un tiempo hasta que alguien lo adoptó». Miguel apretó los dientes. Su infancia se reducía a recuerdos vagos, pero siempre creyó que su vida había sido normal. «¿Mis padres adoptivos sabían esto?», Clara asintió con pesar. «Todo indica que sí, pero por alguna razón decidieron ocultárselo». El mundo de Miguel se tambaleó. Su vida entera, su identidad, todo había sido construido sobre una mentira. Se levantó abruptamente, sintiendo que le faltaba el aire. «Necesito estar solo». Salió sin rumbo, conduciendo sin pensar hasta detenerse frente a la iglesia. Entró, buscando desesperadamente a Ana Clara. Ella estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. «Lo descubriste, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Miguel asintió, incapaz de hablar. Ana Clara le tomó las manos con delicadeza. «A veces Dios nos quita todo lo que creemos conocer para mostrarnos quiénes somos realmente». Miguel cerró los ojos. Por primera vez, no tenía respuestas, no tenía control, y eso lo aterrorizaba. «Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir». Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. No era quien pensaba ser. Su identidad, su historia, todo lo que había creído durante años, ahora parecía una mentira. Sentado en una de las bancas de la iglesia, miraba el suelo sin saber qué hacer. Ana Clara estaba a su lado, pero no dijo nada. Solo esperaba. «No puedo entenderlo», susurró él con la voz tensa. «¿Por qué me ocultaron esto? ¿Por qué vivir una mentira en vez de decirme la verdad?». Ana Clara lo observó con calma. «Tal vez pensaron que te protegían. A veces las personas esconden la verdad porque creen que es lo mejor». Miguel soltó una risa amarga. «No, no hicieron esto por mí. Lo hicieron por ellos».
para evitarse preguntas, complicaciones, para mantener su mundo intacto. Ana Clara no respondió de inmediato. Sabía que él estaba lleno de rabia, de dolor, y no podía culparlo. ¿Y qué harás ahora?, preguntó con suavidad. Miguel pasó una mano por su rostro, agotado. No lo sé. Parte de mí quiere confrontarlos, exigirles respuestas, pero otra parte tiene miedo de lo que encontrarás, completó Ana Clara. Él la miró sorprendido. Era como si ella pudiera ver dentro de él. No quiero perder lo poco que me queda, admitió en voz baja. Ana Clara sonrió levemente. Tal vez no lo pierdas. Tal vez estás a punto de encontrar algo mucho más grande. Miguel suspiró. No creía en el destino, ni en señales divinas, pero por alguna razón estar cerca de Ana Clara hacía que todo pareciera diferente. Tal vez ella tenía razón. Tal vez esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Miguel trató de continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. El descubrimiento de su verdadera identidad lo perseguía en cada pensamiento, en cada decisión. Una noche, exhausto por la falta de respuestas, decidió dar un paseo para despejar su mente. Sin rumbo fijo, caminó por la ciudad hasta que un cartel iluminado captó su atención. Conferencia de Fe y Sanación. Frunció el ceño. Nunca había sido un hombre de iglesia, pero sin entender por qué, sintió el impulso de entrar. Dentro, un pastor hablaba con pasión a un grupo de personas. A veces Dios nos sacude, nos quita todo aquello en lo que confiamos para mostrarnos quiénes somos realmente, decía. Cuando el mundo que conocíamos se desmorona, es porque Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Miguel sintió un escalofrío. Esas palabras parecían dirigidas a él. Se sentó en la última fila, sin saber qué esperaba encontrar. A su lado, una anciana le sonrió. Dios te trajo aquí por una razón, hijo, dijo con ternura. Miguel sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Era posible? ¿Era esto una señal? Cuando la conferencia terminó, salió con la cabeza llena de pensamientos. El aire nocturno le pareció más ligero, como si por primera vez en días pudiera respirar. Sacó su teléfono y, sin pensarlo mucho, marcó el número de Ana Clara. Necesito verte, dijo antes de que ella pudiera hablar. Esa noche, mientras caminaban juntos por la plaza iluminada, Miguel se atrevió a decir lo que nunca antes había admitido. No sé qué está pasando, pero siento que todo esto no es casualidad. Ana Clara sonrió. Nunca lo fue. Por primera vez, Miguel empezó a considerar la posibilidad de que su vida no estaba al azar. Tal vez, después de todo, había un plan para él. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Los días pasaron y mientras Miguel intentaba asimilar su nueva realidad, la vida le tenía preparada una prueba aún más difícil. Una mañana, recibió una llamada urgente de su asistente. Señor Alencar, hay un problema. ¿Qué sucede?, preguntó sintiendo un mal presentimiento. Es la compañía. Se ha filtrado información sensible y los inversores están retirando su apoyo. Las acciones están cayendo en picada. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Imposible. Eso no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. En cuestión de horas, su imperio, construido con años de esfuerzo, comenzó a desmoronarse. Cuentas congeladas, demandas, reuniones urgentes con abogados. La prensa lo perseguía, buscando respuestas que ni él tenía. En menos de una semana perdió casi todo. Se quedó solo en su oficina vacía, mirando por la ventana con la mandíbula tensa. La sensación de control, de poder, se había esfumado. Golpeó la mesa con fuerza, conteniendo la rabia y la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando intentaba descubrir la verdad sobre su vida, todo lo demás se venía abajo? Esa noche, sin saber a dónde ir, condujo hasta el barrio de Ana Clara. Cuando ella abrió la puerta y vio su rostro desencajado, no hizo preguntas. Solo lo dejó entrar. Miguel se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. ¿Lo perdí todo?, susurró, con la voz quebrada.
Ana Clara se arrodilló frente a él y tomó sus manos con suavidad. No, Miguel, no lo perdiste todo. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de desesperación. ¿Qué me queda entonces? Ana Clara lo miró con ternura. Dios. Y cuando tienes a Dios, nunca estás verdaderamente perdido. Miguel bajó la mirada. Por primera vez en su vida, las lágrimas rodaron por su rostro. Ana Clara no lo soltó, porque sabía que, a pesar del dolor, este era el momento en que Miguel finalmente encontraría el propósito que tanto había buscado. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Los días siguientes fueron los más difíciles para Miguel. Sin su empresa, sin su estatus, sin el poder que siempre creyó inquebrantable, se sintió desnudo ante el mundo. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Por primera vez en su vida, no tenía nada que perder. Y en esa libertad forzada, empezó a ver lo que nunca había querido mirar. Pasó más tiempo con Ana Clara, quien con paciencia y fe inquebrantable le mostró un mundo que él había ignorado. Una tarde lo llevó a un comedor comunitario en una zona humilde de la ciudad. Miguel observó en silencio mientras voluntarios repartían comida a niños y ancianos con sonrisas sinceras. Un hombre mayor se acercó a él. «No pareces de aquí», dijo con una sonrisa amistosa. Miguel negó con la cabeza. «No lo soy, pero tal vez es aquí donde debías estar», respondió el anciano con calma. Miguel frunció el ceño. «¿Por qué dice eso?». El anciano lo miró a los ojos. «Porque a veces Dios nos quita lo que creemos necesitar para darnos lo que realmente nos hace falta». Miguel sintió un escalofrío. ¿Cuántas veces había oído esas palabras en los últimos días? Ana Clara, que había estado observando la conversación, se acercó y puso una mano en su hombro. «No es casualidad que estés aquí, Miguel». Él desvió la mirada, sintiéndose vulnerable. Esa noche no pudo dejar de pensar en lo que había sentido en aquel lugar. Por primera vez en su vida, no se sintió vacío, ni ansioso por el próximo gran negocio. Por primera vez se sintió en paz, y comprendió que tal vez, solo tal vez, su propósito no estaba en los millones que había perdido, sino en algo mucho más grande. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para Miguel. Mientras su asistente continuaba investigando su origen, él comenzó a pasar más tiempo con Ana Clara. No entendía por qué, pero hablar con ella lo tranquilizaba. Su voz, su fe inquebrantable, su forma de ver la vida, todo en ella era diferente a lo que él conocía. Una tarde recibió una llamada de Clara. «Señora Alencar, encontré algo. Creo que debería verlo en persona». Miguel sintió un nudo en el estómago. Minutos después estaba en su oficina, frente a su asistente, quien sostenía un expediente. «Este es el archivo del hospital donde nació», dijo ella extendiéndole los documentos. «Y esto es el certificado de defunción de sus padres biológicos». Miguel sintió un escalofrío al ver los nombres. No eran los de las personas que lo criaron. «Murieron en un accidente cuando usted tenía 3 años», continuó Clara. «Fue llevado a un orfanato por un tiempo hasta que alguien lo adoptó». Miguel apretó los dientes. Su infancia se reducía a recuerdos vagos, pero siempre creyó que su vida había sido normal. «¿Mis padres adoptivos sabían esto?». Clara asintió con pesar. «Todo indica que sí, pero por alguna razón decidieron ocultárselo». El mundo de Miguel se tambaleó. Su vida entera, su identidad, todo había sido construido sobre una mentira. Se levantó abruptamente, sintiendo que le faltaba el aire. «Necesito estar solo». Salió sin rumbo, conduciendo sin pensar hasta detenerse frente a la iglesia. Entró, buscando desesperadamente a Ana Clara. Ella estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. «Lo descubriste, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Miguel asintió, incapaz de hablar. Ana Clara le tomó las manos con delicadeza. «A veces Dios nos quita todo lo que creemos conocer para mostrarnos quiénes somos realmente». Miguel cerró los ojos. Por primera vez, no tenía respuestas, no tenía control, y eso lo aterrorizaba. «Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir». Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. No era quien pensaba ser. Su identidad, su historia,
Todo lo que había creído durante años ahora parecía una mentira. Sentado en una de las bancas de la iglesia, miraba el suelo sin saber qué hacer. Ana Clara estaba a su lado, pero no dijo nada. Solo esperaba. «No puedo entenderlo», susurró él con la voz tensa. «¿Por qué me ocultaron esto? ¿Por qué vivir una mentira en vez de decirme la verdad?» Ana Clara lo observó con calma. «Tal vez pensaron que te protegían. A veces las personas esconden la verdad porque creen que es lo mejor». Miguel soltó una risa amarga. «No, no hicieron esto por mí. Lo hicieron por ellos, para evitarse preguntas, complicaciones, para mantener su mundo intacto». Ana Clara no respondió de inmediato. Sabía que él estaba lleno de rabia, de dolor, y no podía culparlo. «¿Y qué harás ahora?», preguntó con suavidad. Miguel pasó una mano por su rostro, agotado. «No lo sé. Parte de mí quiere confrontarlos, exigirles respuestas, pero otra parte tiene miedo de lo que encontrarás», completó Ana Clara. Él la miró sorprendido. Era como si ella pudiera ver dentro de él. «No quiero perder lo poco que me queda», admitió en voz baja. Ana Clara sonrió levemente. «Tal vez no lo pierdas. Tal vez estás a punto de encontrar algo mucho más grande». Miguel suspiró. No creía en el destino, ni en señales divinas, pero por alguna razón estar cerca de Ana Clara hacía que todo pareciera diferente. Tal vez ella tenía razón. Tal vez esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Miguel trató de continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. El descubrimiento de su verdadera identidad lo perseguía en cada pensamiento, en cada decisión. Una noche, exhausto por la falta de respuestas, decidió dar un paseo para despejar su mente. Sin rumbo fijo, caminó por la ciudad hasta que un cartel iluminado captó su atención. Conferencia de Fe y Sanación. Frunció el ceño. Nunca había sido un hombre de iglesia, pero sin entender por qué, sintió el impulso de entrar. Dentro, un pastor hablaba con pasión a un grupo de personas. A veces Dios nos sacude, nos quita todo aquello en lo que confiamos para mostrarnos quiénes somos realmente, decía. Cuando el mundo que conocíamos se desmorona, es porque Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Miguel sintió un escalofrío. Esas palabras parecían dirigidas a él. Se sentó en la última fila, sin saber qué esperaba encontrar. A su lado, una anciana le sonrió. «Dios te trajo aquí por una razón, hijo», dijo con ternura. Miguel sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Era posible? ¿Era esto una señal? Cuando la conferencia terminó, salió con la cabeza llena de pensamientos. El aire nocturno le pareció más ligero, como si por primera vez en días pudiera respirar. Sacó su teléfono y, sin pensarlo mucho, marcó el número de Ana Clara. «Necesito verte», dijo antes de que ella pudiera hablar. Esa noche, mientras caminaban juntos por la plaza iluminada, Miguel se atrevió a decir lo que nunca antes había admitido. «No sé qué está pasando, pero siento que todo esto no es casualidad». Ana Clara sonrió. Nunca lo fue. Por primera vez, Miguel empezó a considerar la posibilidad de que su vida no estaba al azar. Tal vez, después de todo, había un plan para él. «Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir». Los días pasaron, y mientras Miguel intentaba asimilar su nueva realidad, la vida le tenía preparada una prueba aún más difícil. Una mañana, recibió una llamada urgente de su asistente. «Señor Alencar, hay un problema». «¿Qué sucede?», preguntó sintiendo un mal presentimiento. «Es la compañía. Se ha filtrado información sensible y los inversores están retirando su apoyo. Las acciones están cayendo en picada». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Imposible. Eso no puede estar pasando». Pero sí estaba pasando. En cuestión de horas, su imperio, construido con años de esfuerzo, comenzó a desmoronarse. Cuentas congeladas, demandas, reuniones urgentes con abogados. La prensa lo perseguía, buscando respuestas que ni él tenía. En menos de una semana perdió casi todo. Se quedó solo en su oficina vacía,
mirando por la ventana con la mandíbula tensa. La sensación de control, de poder, se había esfumado. Golpeó la mesa con fuerza, conteniendo la rabia y la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando intentaba descubrir la verdad sobre su vida, todo lo demás se venía abajo? Esa noche, sin saber a dónde ir, condujo hasta el barrio de Ana Clara. Cuando ella abrió la puerta y vio su rostro desencajado, no hizo preguntas. Solo lo dejó entrar. Miguel se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. «¿Lo perdí todo?», susurró, con la voz quebrada. Ana Clara se arrodilló frente a él y tomó sus manos con suavidad. «No, Miguel, no lo perdiste todo». Él levantó la mirada, con los ojos llenos de desesperación. «¿Qué me queda entonces?». Ana Clara lo miró con ternura. «Dios. Y cuando tienes a Dios, nunca estás verdaderamente perdido». Miguel bajó la mirada. Por primera vez en su vida, las lágrimas rodaron por su rostro. Ana Clara no lo soltó, porque sabía que, a pesar del dolor, este era el momento en que Miguel finalmente encontraría el propósito que tanto había buscado. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Los días siguientes fueron los más difíciles para Miguel. Sin su empresa, sin su estatus, sin el poder que siempre creyó inquebrantable, se sintió desnudo ante el mundo. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Por primera vez en su vida, no tenía nada que perder. Y en esa libertad forzada, empezó a ver lo que nunca había querido mirar. Pasó más tiempo con Ana Clara, quien con paciencia y fe inquebrantable le mostró un mundo que él había ignorado. Una tarde lo llevó a un comedor comunitario en una zona humilde de la ciudad. Miguel observó en silencio mientras voluntarios repartían comida a niños y ancianos con sonrisas sinceras. Un hombre mayor se acercó a él. «No pareces de aquí», dijo con una sonrisa amistosa. Miguel negó con la cabeza. «No lo soy, pero tal vez es aquí donde debías estar», respondió el anciano con calma. Miguel frunció el ceño. «¿Por qué dice eso?». El anciano lo miró a los ojos. «Porque a veces Dios nos quita lo que creemos necesitar para darnos lo que realmente nos hace falta». Miguel sintió un escalofrío. ¿Cuántas veces había oído esas palabras en los últimos días? Ana Clara, que había estado observando la conversación, se acercó y puso una mano en su hombro. «No es casualidad que estés aquí, Miguel». Él desvió la mirada, sintiéndose vulnerable. Esa noche no pudo dejar de pensar en lo que había sentido en aquel lugar. Por primera vez en su vida, no se sintió vacío, ni ansioso por el próximo gran negocio. Por primera vez se sintió en paz, y comprendió que tal vez, solo tal vez, su propósito no estaba en los millones que había perdido, sino en algo mucho más grande. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo, o si quieres hacer ajustes antes de seguir. Las semanas pasaron, y Miguel comenzó a cambiar de una manera que nunca habría imaginado. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad que él mismo apenas reconocía. Cada día pasaba más tiempo en el comedor comunitario, ayudando en lo que podía. Al principio simplemente servía comida y organizaba donaciones, pero poco a poco comenzó a conocer a las personas que acudían allí. Uno de los niños, un pequeño llamado Davi, se aferró a él con una confianza inmediata. «¿Vas a venir mañana, Miguel?», preguntó con los ojos llenos de esperanza. Miguel sonrió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. «Claro que sí, pequeño». Ana Clara observaba su transformación con alegría. Sabía que Dios estaba obrando en él, sanando heridas que Miguel ni siquiera sabía que tenía. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana, mientras ayudaba a cargar suministros, su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Señor Alencar?». La voz al otro lado sonaba nerviosa. «Llamo del despacho de su abogado. Hay noticias sobre su caso». Miguel sintió un escalofrío. «Dígame, parece que hubo una intervención anónima. Alguien ha cubierto sus deudas legales y las demandas en su contra fueron retiradas». Miguel sintió que el aire le faltaba. «¿Qué? ¿Quién haría algo así?». «No lo sabemos, pero su situación financiera ha cambiado de la noche a la mañana. Podría recuperar su empresa si lo desea». Miguel colgó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando le contó a Ana Clara, ella simplemente sonrió.
Dios obra de maneras misteriosas. Él la miró con incredulidad. ¿Crees que esto es un milagro? Creo que cuando confías en Dios, las respuestas llegan de formas inesperadas. Miguel sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, había creído que el poder estaba en sus manos, que el éxito dependía solo de su esfuerzo. Pero ahora, cuando lo había soltado todo, lo había recuperado de la forma más inesperada. Tal vez, después de todo, Ana Clara tenía razón. Tal vez esto no era coincidencia. Tal vez, de verdad, era un milagro. Dime si deseas que continúe con el siguiente capítulo o si quieres hacer ajustes antes de seguir. La vida de Miguel nos enseña que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de encontrar nuestro propósito y abrazar la verdad, sin importar lo que cueste. A veces perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. Ahora dime, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a la verdad y comenzar de nuevo? Si esta historia te hizo reflexionar, no te detengas aquí. Haz clic en el próximo video en la pantalla para continuar tu propia jornada de autoconocimiento y transformación. No olvides suscribirte al canal para más historias que inspiran y fortalecen el alma. Gracias por estar aquí y que tu camino sea siempre de crecimiento y luz.